Miren ustedes, la Organización Socialista no conoce fin. El PSOE es una organización criminal eh, poderosa. No hay final posible cuando se escribe sobre el Partido Socialista. Cada vez que uno cree haber llegado al clímax de su inmundicia política, aparece un nuevo escándalo, una nueva trama, una nueva cloaca, con acento andaluz, acento navarro o venezolano. No estamos ante un partido político, estamos ante una estructura mafiosa disfrazada de maquinaria electoral, una organización criminal, que es el PSOE, incrustada en el Estado, sostenida con dinero público, protegida por la Fiscalía y aplaudida por los medios comprados. El PSOE de Pedro Sánchez, el PSOE de siempre, ha superado ya todos los límites. Ya no actúa como un partido de gobierno, actúa como una mafia institucionalizada que utiliza el poder para delinquir, silenciar, destruir y blindarse. El caso de Leire Díaz, de las imputaciones contra David Sánchez, las conexiones con el narcoestado venezolano, el aforamiento express de Miguel Ángel Gallardo, las dimisiones pactadas como la de Rafael Pérez o el escándalo del caso Tito Berni, no son hechos aislados, son eslabones de una cadena putrefacta, piezas de un engranaje de corrupción sistemática que tiene como epicentro la calle Ferraz. ¿Puede alguien con cargo en empresas públicas, relaciones con altos mandos policiales, participaciones en reuniones estratégicas y grabaciones comprometedoras actuar por su cuenta? El PSOE pretende hacernos creer que sí. Leire Díaz, según el relato oficial, era una militante de base que investigaba a la AUCO para un libro que nunca verá la luz. Pero la verdad es más oscura. Era una comisaria política al servicio de Santos Cerdán y del núcleo duro de Pedro Sánchez, encargada de dinamitar las investigaciones que salpican al sanchismo. Los audios publicados en su momento por el Confidencial no dejan lugar a dudas. La operación consistía en hundir a la UCO, desacreditar al teniente coronel Antonio Balas y al fiscal anticorrupción. Todo a cambio de ascensos, favores y cobertura mediática. Una operación parapolicial con tintes claramente mafiosos. Lejos de avergonzarse, el PSOE ha reaccionado como siempre, blanqueando. Mientras tanto, el ministro Bolaños impulsa, y esto es muy grave, una reforma para que la UCO deje de depender del juez instructor y pase a depender de la Fiscalía, es decir, del fiscal general Álvaro García Ortiz, el fontanero mayor del reino, subordinado directo de Pedro Sánchez, el zorro cuidando el gallinero y la mafia diseñando su propia ley. Y mientras todo esto ocurre, el hermano del presidente, David Sánchez, fue imputado por prevaricación y malversación. Ocupa una plaza universitaria que no existía, que se quedó a su medida, eso la mujer, en la que nadie sabe qué hacía. Cuando declaró ante el juez, no supo explicar, ya lo saben, ni sus funciones ni su lugar de trabajo. Todo esto habría sido cómico si no fuera trágico. El hombre con lo que lo colocó, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, consiguió el aforamiento exprés en el Parlamento extremeño con la ayuda de 5 diputados que renunciaron para allanar su camino. ¿Casualidad? No. Estrategia. Rajoy, en lugar de plantar cara, se fue a beber whisky mientras el Congreso debatía ni más ni menos sobre algo tan importante que de quién se quedaba con España. Y cuando todo apuntaba al ministro del Interior, cae Rafael Pérez, número 2 de Marlaska, ¿se acuerdan? No por convicción, les estoy haciendo un resumen de lo sucedido en apenas un par de semanas, sino por cálculo. Necesitaban un peón y Pérez, hasta ayer todopoderoso, secretario de Estado de Seguridad, hoy le han cambiado por un perfil mucho más ideológico todavía, se convirtió en chivo expiatorio. Dimitió para proteger a su jefe, a la UCO la mandan al matadero y a los culpables como Santos Cerdán o al propio Sánchez le blindan bajo toneladas de relato, propaganda y continuos de humo. Pero por si todo esto fuera poco, tenemos Venezuela, hidrocarburos, financiación ilegal, la conjura del Aldama Ferraz, pero si algo retrata al sanchismo como mafia internacional es su connivencia con el régimen chavista. Todo comenzó la madrugada del 20 de enero del 2020, cuando aterriza en Barajas Delcy Rodríguez, la número 2 del narcoestado venezolano, que tenía prohibida su entrada en la Unión Europea y que fue recibida por la mano derecha de Sánchez, por José Luis Ábalos,
¿A qué vino Delsi? ¿Qué traían las maletas? ¿Con quién se reunió después del chalet de lujo en las afueras de Madrid? Bueno, uno de los que estuvo allí fue Víctor de Aldama, empresario vinculado a la trama Coldo, al negocio de los hidrocarburos. Aldama es el nuevo conseguidor del PSOE. Si antes fue el rey en el mérito, el que servía de intermediario entre intereses económicos y gobierno, luego fue Aldama quien hacía de emisario en nombre del poder socialista. Todo apunta a una operación de financiación ilegal, comisiones por importaciones de combustible, fraude de IVA, empresas afincadas en Dubái, conexiones con empresarios vascos vinculados al PNV. La red ya no es nacional, es internacional. Y la sombra de Zapatero, el protector de Delsi, planea sobre cada movimiento. Mientras todo esto sucede, les recuerdo que en el Congreso de los Diputados fue escenario de uno de los mayores escándalos de las últimas décadas, el Tito Berni, prostitutas, cocaína, comisiones y chantajes de dentro del grupo parlamentario socialista. Una docena de diputados implicados y ni una sola dimisión. Bueno, sí, la del propio Berni. El PSOE, como siempre, niega, minimiza, esconde, pero los hechos son tan escandalosos que ya ni sus medios afines podían taparlos. El Congreso se ha convertido en una fonda, en una agencia de colocación de amigos y vicios. Y mientras tanto, quienes denuncian son expulsados, censurados, insultados. La corrupción ya no solo es económica, es moral, estructural, es integral. Todo empezó el 1 de junio, como les recordaba, del 2018, cuando Pedro Sánchez alcanzó el poder mediante una moción de censura impulsada por el caso Gürtel. No importó que la sentencia no afectara ni al gobierno ni a Rajoy directamente. La excusa estaba servida. El oportunismo del PSOE, el apoyo de los separatistas y la cobardía del PP hicieron el resto. Y como yo les recordaba, Rajoy, en lugar de plantar cara, se fue a beber whisky mientras el Congreso debatía su propia caída. La presidencia quedó simbólicamente en manos de un bolso, el de Soraya, y en este vacío de poder nació el régimen del sanchismo. Prometió elecciones, pero se aferró. Prometió regeneración, pero impuso represión. Y así llevamos 7 años degradando la democracia, colonizando instituciones, destruyendo España. Hoy, cuando el sanchismo comienza a descomponerse, debemos estar más alertas que nunca. Una bestia herida es aún más peligrosa. El PSOE sabe que si cae no volverá. Por eso utiliza todo: el conflicto de Gaza, la guerra de Ucrania, Franco, Trump, Vox o el cambio climático, lo que sea. Todo con tal de no hablar lo que realmente importa: los negocios de Begoña, los móviles de Coldo, los audios de Zidane, los contratos amañados, las maletas de Delsi, la cátedra falsa del hermano de la mujer, y los informes de la UCO. El PSOE ha dejado de ser un partido, es una organización criminal estructurada jerárquicamente con fines delictivos. No actúa en defensa del bien común, sino de sus intereses particulares. Y todo aquel que estorba es eliminado: periodistas, fiscales, jueces, guardias civiles. Miren, estas palabras no son una profecía, es una constatación y una advertencia. O acabamos con el sanchismo, o el sanchismo acabará con lo poco que queda de España. Y además es que no hay término medio, no hay equidistancia. El PSOE ha cruzado todas las líneas rojas, ha destruido todos los contrapesos, ha secuestrado el Estado, y todo lo ha hecho con una impunidad que no deberíamos haber permitido. Y este final debe ser político, judicial y moral, para que nunca más un partido pueda gobernar desde las cloacas, para que nunca más la impunidad se vista de progreso, y para que la verdad, la justicia y la libertad recuperen el lugar que este régimen les ha robado. Cristina Sol, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Bueno, es que hoy